Se te puede escapar una palabra incómoda. ¿No me escucha? Ahora sí, ahora te escucha todo el mundo. Hola, hola. Ay, la lámpara. La acusador. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ahí empieza el segundo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Con el notición. Ahorita nos levantamos. No. Ya no sé ni a qué hora son. Nos ponemos en acción con la noticia de que se extiende el llamado a quédate en casa hasta el 30 de abril. ¿Dónde caíste, bro? A ver, ahí para que no me dé el lamparazo. Todo sea por el bienestar y la seguridad de todos nosotros. Si se cuidan ustedes, cuidan a sus familias, me cuidan a mí, cuidan a los míos y nos cuidamos todos. Entonces, pues vamos a acatar las disposiciones oficiales hasta donde sea esto posible. Nosotros sabemos, los que estamos en el gremio, que tenemos inevitablemente que salir a realizar nuestras actividades, muchas de las cuales implican ir a realizar gestiones, diligencias, participar en audiencias, realizar actos de investigación, entrevistar personas. Tratemos de hacerlo pues con la mayor responsabilidad posible, manteniendo una distancia prudente del resto de las personas. Les van a decir a todas, no es asco, es por seguridad. No te saludo no es que no te quiera dar un beso por asco, es porque ahorita no se puede. Así que nos dejaremos, muchos de ustedes que son mis amigos con los que yo me encuentro frecuentemente, nos dejaremos de ver un buen rato. Quedan postergadas las reuniones y las tazas de café, las visitas, los encuentros. Y tendremos que innovar nuevas formas de comunicarnos y más que innovar, sacar provecho de la tecnología para seguir conectados y seguirnos sintiendo que formamos parte de este maravilloso universo. Así que bueno, con esa noticia estamos. ¿Qué tal les cayó la novedad? ¿Qué tal les cayó la novedad? Yo casi lloro. Yo casi lloro. Los chicos tienen clases en línea, así que yo creo que esto va a seguir de la misma manera hasta el 30 de abril y después no sé qué otra disposición haya. Pero bueno, esto es así, ¿verdad? ¿Quiénes estamos el día de hoy aquí conectados? Ya veo que se están yendo a otros muros a ver otras transmisiones de las 8 de la noche o de las 8:30. Así que seré comprensiva si me quieren abandonar. Diego Bruno, buenas noches. Tadeo. Ay, cámbiate el nombre, Tadeo, no puedo con eso. Buenas noches, maestra, saludos. Eduardo Moreno, hola, buenas noches. Presente a esta nutrida enseñanza de un excelente ponente sin dejar a un lado el bello ser humano. Muchas gracias. Ani, buenas noches, profesora. Linda noche desde el Estado de México. Va subiendo la cifra, ¿eh? Ya vamos con una buena asistencia. Miguel Liz Juan, saludos desde Querétaro. Luis Alberto Díaz, saludos.
María Eugenia González, ya está usted aquí. Un fuerte abrazo. Alan, ya estamos para aprender de sus vastos conocimientos. Ay, no me digan eso. Arturo, aquí estoy. Vero, hola. Nadie como usted, maestra. Vientos. ¿Quién se queda y quién se va, maestra? Si todo se suspende, ¿qué pasa con los que arrendamos vivienda? Wow. ¿Cómo puedo hacer para no entrar a pleito? Bueno, ojalá tuviéramos un presidente como el de... ¿Qué país fue? El que paró los pagos de luz, de agua, de internet, le dijo a los grandes empresarios, no se van a hacer menos ricos con que les quitemos un 10% de lo que perciben en un año. Esther González, saludos. Mi maestra Maricela, guapísima como siempre. Saludos, Master, siempre es un gusto escucharla. Otras transmisiones. Si se quieren ir a otras transmisiones, no los culpo. Nayeli, saludos, maestro, un abrazo virtual y bien desinfectado. Muy bien. Siempre con usted. Ay, gracias. Laloski, buenas noches. ¿Cómo lo tomó, maestra? Pues lo tomé mal. Lo tomé mal porque ustedes saben que yo sufro de muchas cosas, ¿eh? Pero una de ellas, la más importante, y por eso dependo mucho de ustedes, sufro de ansiedad. Y es algo que no se lo desea a nadie. Esa sensación como, lo voy a explicar, no se calma con que me digan cálmate. No me ayuda que me digan tranquila, porque si yo quisiera y pudiera, estaría tranquila. Pero es como la sensación de que te empieza a perseguir un tigre. Yo así la describo y creo que hay información donde te la describen así. La ansiedad es un vuelco, un sobresalto al corazón de repente y una sensación como de angustia, de que algo malo viene, ¿no? Entonces a mí todo esto, cuando no tengo las cosas estructuradas y fríamente calculadas, me pongo muy mal. Así que dependo mucho de ustedes para sentir la mayor normalidad posible. Con que estén ahí, no necesitan decirme nada, no necesitan echarme porras, nada más saber que están ahí, ¿no? Y que si necesito hablar, me conecto y puedo tener gente para conversar. Con eso, no seré la única que sufre estas cosas. Con esto voy a saber que estamos todos bien, ¿no? Maestra, me cayó como cubeta de agua fría. No se ponga celosa, de todas maneras. No, yo no la cambio. Saludos desde Comitán, Chiapas. Eso, la gente leal, me late. Ramón Escamilla. Por ahí anda Saucedo conectado. ¿Cómo te fue con tu transmisión? Que tenías transmisión hoy. Buenas noches, profesora, desde Toluca, desde Jerez, Zacatecas. Alejandro Beltrán, Ramón Escamilla, ya dije. Alex Palacios. Gusto verla. Ya estamos. Eduardo. Fue donde donó el presidente la ayuda. Yara, El Salvador, exactamente. El sol sale para todos, dice Saucedo. Qué bueno. Pero eres la consentida. Mentiroso. Ansiedad, wow. No, sí. O sea, ustedes me ven que yo cotorreo, soy hiperactiva, pero de repente tengo mis bajones, de repente estoy súper activa, de repente no, de repente hay días que estoy como que no quiero nada, no quiero hacer nada, pero eso se llama flojera. La ansiedad es otra cosa. La ansiedad es cuando sientes que te salta el tigre encima y que te va a alcanzar. Saludos cordiales, doctora. Siempre es un gusto verla. Padecía ansiedad en PGR. ¿Y hasta ahorita te enteraste o ya la tenías detectada? Ulises, ¿qué tal su día? ¿Cómo le va? Pues mire,
transité de mi recámara al baño, allá donde tengo la lavadora, iba a decir al cuarto de lavado, a la sala, al comedor, fui al jardín, volví, subí y repetí el recorrido como 4 veces. Estoy al borde de la locura total. Suspendí una salida que tenía yo programada. Me iba el próximo domingo una semana o 10 días a una casa que tengo en provincia, y que regularmente voy para allá, siempre en estos periodos, pero no, la verdad es que no es conveniente moverse de aquí. Lo he comentado con mis familiares y con mis amigos, aunque voy a estar encerrada en una casa, creo que más no son tiempos para moverse, ¿no? No se escucha, se escucha bien bajito, ¿la escucho o la veo? A ver, espérenme tantito. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Qué pasa si yo agarro el teléfono? ¿Me escuchan mejor? Hay gente que se queja del audio. A ver, déjenme ver si tiene forma de... si sube el volumen o algo. ¿Ahí se escucha mejor? Ustedes me dicen, ¿eh? A ver, ¿cómo se escucha ahí? Saludos a Oaxaca, recibe un gran abrazo, dice Fernando Vidal. Muy bien, gracias en YouTube. La lealtad es una gran virtud que aprendemos todos los días y sobre todo un pacto con usted. Por ello, aquí estamos. Ay, Alan. Ay, Alan. ¿En qué momento te me vienes a aparecer, Alan? Corazón del Altísimo, saludos maestra desde mi cuarentena. Ni modos. Saludos Fabi a Tapachula, ya no fui a Tapachula, se canceló todo. Yo siempre estoy activa, soy muy hiperactiva y en este encierro me pone muy mal, a mí también, creo que estamos igual, querida Damaris. Bueno, lo sufrí en Manzanillo en el 99, bien, vamos. Hoy se ve perfecta la transmisión. Ya la hicimos. Ya, si tú dices que está bien, está bien. ¿Quieres ver caras? Planea una videoconferencia. Bueno, lo vamos a hacer. Vamos a planear una. Bueno, vamos a comenzar porque tenemos pendiente un tema. ¿Qué les parece? Vamos a arrancar. Recordarán que nosotros estamos haciendo una serie de control de detención. Algunos profesores la realizan siguiendo sus métodos personales. Yo decidí hacer esta serie de tres temas relacionados con ese control de la detención, que es la primera categoría o figura procesal que vamos a analizar dentro del procedimiento penal. Yo creo que nos va a dar para ampliar nuestro programa, porque tenemos una larga cuarentena. Así que nos vamos a reprogramar muchos temas que quiero plantearles. En esta serie ya habíamos visto en la primera sesión explicaciones sobre el contenido sustancial de cada supuesto de flagrancia. Eso lo vimos en la primera sesión. Hablamos del artículo 146 en relación con el 16 constitucional y describimos el contenido de cada supuesto de flagrancia diciendo qué se requiere en cada uno de estos supuestos. En la segunda sesión, yo propuse como tema, déjenme bajo la pantalla de la lab, ahí está, porque luego como que me da un lamparazo, ¿no? Yo propuse como contenido temático de la segunda transmisión que íbamos a hablar de cuestiones que les llamamos cuestiones argumentativas y probatorias relacionadas con el control de detención. ¿De qué se trataba? Pues evidentemente una vez que ya habíamos identificado cuáles eran los elementos sustanciales de cada supuesto de flagrancia, ¿qué cuestiones podíamos argumentar para cada uno de esos supuestos?
que eran, por ejemplo, en el caso de flagrancia por persecución, si existía materialidad o no existía, si era ininterrumpida o no era ininterrumpida. Les propuse que siempre en todo proceso argumentativo hay que hacer una justificación interna y una justificación externa, que ello significa que yo tengo siempre que ir de la mano de la norma, señalándole al juzgador qué elementos de la norma se integraron o cuáles no se integraron. Y en la justificación externa yo me apoyo en la interpretación de la norma, en lo que dicen los autores, en lo que dice especialmente la jurisprudencia, y por ahí les había propuesto algunas jurisprudencias. Solamente nos enfocamos en cómo controvertir cada supuesto de flagrancia que se dio. Adicionalmente, yo toqué temas sobre los datos y medios de prueba, aprovechando que está, no sé si sigue conectado, que está el amigo Saucedo. Yo el otro día vi que hizo una publicación y yo quise hacer un comentario, pero por más respetuoso que lo intento hacer, no me sale. Él había hecho una publicación en donde decía, datos de prueba es con el MP, medios de prueba es ante el juez de control, y yo, preocupada, dije, esa distinción es peligrosa hacerla así tan a bote pronto, porque podría confundir a los colegas sobre cuál es el verdadero concepto de dato de prueba y medio de prueba. Lo cierto es que dato de prueba se refiere a el contenido informativo integrado por enunciados que están adentro de un registro. Es decir, en el IPH aparecen por ahí menciones sobre lo que el policía realizó, y eso sería, el dato de prueba sería los enunciados que integran una información que es jurídico-penalmente relevante para un caso concreto. Y el medio de prueba es el de donde emana la información, que podría ser el policía, que podría ser el perito en el caso de su informe pericial, o que podría ser el testigo en caso de que estuviéramos hablando de una entrevista. Entonces, yo creo que debemos precisar ese punto, porque si empezamos a señalar dato de prueba es en el lugar fulano y medio de prueba es en el lugar perengano, pues vamos a confundir cuestiones que son realmente sustanciales y que no deberíamos hacerlo. Dicho con respeto, insisto mucho porque todos se me suelen ofender, que no ataco a la persona, que yo ataco el argumento, que yo ataco la postura. Y esa es mi opinión, ni siquiera es un ataque, estoy diciendo que me parece un poco peligroso hacer ese tipo de referencias. Como hablamos en aquella ocasión de la relevancia que tienen los datos de prueba, decíamos que los datos de prueba le dan forma a los actos jurídicos que están contenidos en esos registros. Por ejemplo, si el policía realizó una detención, la forma en que se llevó a cabo esa detención se la da el IPH, se la da el video obtenido en un lugar de un hecho, se la da la entrevista a un testigo que refiere esa detención. Entonces, siempre los registros y los datos de prueba de forma concreta le van a dar forma a los actos jurídico-procesales. Sin ellos, podríamos decir que el acto no existe o jamás existió procesalmente hablando. De ahí que es peligroso también que haya ponentes, iba a decir hasta el Estado de la República, pero luego se me ofenden, que digan que no deberían de existir ni las carpetas de investigación ni los registros. Porque el acto no existiría si no existe el acta que le da forma. El cateo no existiría si no existe el acta de cateo que describe la forma en que se realizó el mismo. Y los jueces pueden evaluar razonablemente la forma en que se desarrolló el acto para darle validez o invalidar el acto procesal, o definitivamente decir este acto no existe y es un problema de inexistencia. Así que de ahí la relevancia que tienen los datos de prueba, especialmente en este caso que estamos tratando el control de la detención, porque también son el soporte del argumento. Ningún argumento vale si no hay un dato que le dé respaldo.
De ahí que por más que yo le diga al juez que la detención fue ilegal, porque en lugar de detener a la persona en el lugar X, la detuvieron en el lugar Y, sin que exista un registro sobre esto, pues prácticamente el argumento se vuelve vacío, ¿no? Vacío, sin sustento. Si yo digo que el cateo estuvo mal practicado, posiblemente es porque tengo un dato que podría ser un video en el lugar donde se realizó el cateo que va a desvirtuar el acta de cateo que está diciendo que se realizó de una forma determinada. Entonces es importantísimo que analicen todos los registros que hay en la carpeta de investigación para que con ello funden correctamente los argumentos que van a controvertir los supuestos de flagrancia que vimos en la sesión anterior. Ahora bien, hoy entramos a cuestiones o aspectos argumentativos que se pueden emplear en el control de detención y que no necesariamente están relacionados con los supuestos de flagrancia en sí, sino con aspectos relativos a la retención. Así que hoy vamos a ver una tarea que también le toca a los jueces, que sería, si tuviéramos que titular la sesión de hoy, serían cuestiones argumentativas y probatorias relativas a la retención, que están directamente o que van a impactar directamente en esta audiencia de control de detención. ¿Por qué va a impactar directamente? Porque los jueces tienen que hacer una revisión de omisiones. Verán ustedes, como los jueces son jueces de control constitucional, no son jueces solamente de Código Nacional, los jueces deben revisar cualquier omisión en la que haya incurrido el agente del Ministerio Público. El Código Nacional refiere, por ejemplo, en algún artículo, me parece que es el 258, que la víctima o que el defensor o el imputado podríamos plantear algunas omisiones realizadas por el Ministerio Público. Eso implica que los jueces se abocan a revisar aspectos de la tarea del Ministerio Público que estén previstas constitucionalmente y que formen parte de los derechos fundamentales de los imputados o de las víctimas. Y por eso es que los jueces tienen que atender todo este tipo de incidencias. ¿Cuáles podrían ser también aspectos que se pueden discutir en el control de detención? Pues precisamente estas omisiones o irregularidades en las que incurren los ministerios públicos y que deben hacerse notar al juzgador desde esa audiencia de control. Por ejemplo, el artículo 149 contempla un deber inexcusable del Ministerio Público para que examine la existencia de flagrancia. Algo que académicamente nosotros los profesores solíamos explicarle a los alumnos llamándolo una precalificación de la detención, que no era otra cosa más que la misma tarea que realizan los jueces, pero desde sede ministerial, hecha por el Ministerio Público, en donde revisa si la flagrancia existe, porque el policía así se lo está informando en el IPH o no, y en caso de que no exista, poner al imputado en inmediata libertad. Si no lo realiza, ante la inexistencia de la flagrancia, pues esta omisión o esta irregularidad es necesariamente uno de los argumentos que hay que hacer notar al juez, que se incumplió el deber del Ministerio Público de examinar la flagrancia porque no existe la flagrancia. Y de haberlo advertido, el Ministerio Público desde sede ministerial no debía de haber llevado a control de detención ese caso concreto. 149, fracción primera, sería la primera base argumentativa que ustedes podrían hacer valer. Segunda, si hubiera flagrancia, entonces hay otra cuestión, otro que podremos llamarle un deber o una obligación que tiene el Ministerio Público. Si hay flagrancia. En este caso, el Ministerio Público necesita determinar dos cuestiones y que estén presentes ambas. Primera, que se trate de delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Y segunda, que no tenga como una posibilidad el solicitar la prisión preventiva. Si estos dos aspectos se presentan, entonces puede disponer de la libertad
del imputado, artículo 140 en su fracción primera. Si yo advierto que no son de prisión preventiva oficiosa y que no pretendo solicitar la prisión preventiva, entonces tendría que disponer la libertad. ¿Qué pasa si no cumplo con este 140 fracción primera? No solamente se trata de una violación procesal porque está incumpliendo ese numeral, sino que está incumpliendo también una disposición constitucional, porque recuerden que la prisión preventiva es un tema excepcional. Y es un tema excepcional porque la Constitución nos dice que en el artículo 18 que solo en delitos determinados podrá solicitarse la prisión preventiva. Esto se va a relacionar además con la tercera cuestión. Creo que ya la segunda quedó claro, que hay una obligación del Ministerio Público de disponer la libertad. Sí hay flagrancia, pero no es un delito que amerite prisión preventiva y no pretende solicitar la justificada, ¿no? La prisión preventiva justificada. Tienen que disponer la libertad y si no, entonces hay una omisión o una irregularidad que hay que hacerle notar al juzgador por el incumplimiento del 140 en relación con el 18 constitucional, donde la prisión preventiva solo se impone en determinados casos y supuestos, ¿no? Adicionalmente, ustedes lo podrán integrar ese argumento con otras disposiciones normativas del Código Nacional relativos a la prisión preventiva y cuando opera. Tercera, 149 fracción segunda. Esto se enfoca directamente ya con el ámbito de retención. Durante la retención, que es de 48 horas, el Ministerio Público debe analizar la necesidad de la medida. Implica esto si va a pedir la prisión preventiva justificada y si para ello entonces tiene que retener. Y realizar los actos de investigación necesarios para poder ejercer la acción penal. Por lo tanto, ustedes deben de verificar que el Ministerio Público durante ese periodo de retención haya realizado precisamente actos tendientes a obtener estos informes, a practicar diligencias, peritajes, etcétera, para obtener medios de prueba que le permitan entonces el ejercicio de su acción penal. Artículo 131, fracción novena, que en términos generales, pues ya les comenté lo que nos dice el 131. La cuarta cuestión es 131, fracción novena, ¿no? Habíamos dicho, la primera es el 149, fracción primera, el deber de examinar si existe flagrancia o no, podría ser un motivo de omisión. El 149, fracción primera, sí hay flagrancia, pero no es de las de prisión preventiva oficiosa, o no se pretende o no se alcanzaría la prisión preventiva justificada. La tercera, 149, fracción segunda. Durante la retención, el Ministerio Público deberá entonces analizar si va a realizar actos de investigación necesarios para el ejercicio de la acción penal. El cuarto punto, si ese 131, fracción novena, se cumplió de tal manera que dice que hay un deber, una obligación del Ministerio Público de requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Por lo tanto, si retiene, es con estos fines, realizar todas estas actividades, ¿ok? Quinto aspecto que también podría formar parte del argumento dependiendo del caso concreto, que serían los tiempos de retención. Recordarán ustedes que ya había comentado, 48 horas tiene el Ministerio Público para disponer de la libertad de una persona o bien llevar a control judicial. Esto está relacionado con el artículo 16 constitucional en su fracción décima. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial. Este plazo solamente podrá duplicarse en los casos de delincuencia organizada, ¿ok?
Sexto aspecto son las temporalidades en los casos de querella. El Código Nacional señala que cuando hay una detención en flagrancia y el delito es de querella y la víctima está identificada en el lugar, se dispone para ello de 12 horas para que presenten precisamente esa querella, o de 24 horas si no es posible, si no ha sido posible, identificar a la víctima. Esto lo tenemos nosotros considerado en el artículo, recuérdenme qué artículo es, por favor, déjenme que me acuerde, 148. En delitos de flagrancia que requieran querella, cuando se detenga una persona por un hecho que pueda constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable, de acuerdo a las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor de 12 horas, contados a partir de que la víctima o ofendido fue notificado, o de 24 horas a partir de la detención de la persona, en caso de que no fuera posible su localización, de la detención del imputado, en caso de que no fuera posible su localización de la víctima, ¿no? Si transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en inmediata libertad. Por lo tanto, este también podría formar parte de un buen argumento para plantear. Hay otros, he escuchado, he visto, que plantean otras cuestiones, algunas me parece que no, que son inoperantes para los controles de detención, algunas sí me parecen sustanciales. Podría citar, por ejemplo, la falta de asistencia consular porque no se hizo la llamada, que regularmente suelen señalar, dejar constancia a los ministerios públicos de que hicieron la llamada pero no les contestó nadie. Ese también es un argumento y hay que dejarlo muy claro. Es un tema de violación a derechos fundamentales. Implicaría la nulidad del acto procesal porque el imputado no tiene ni idea ni entiende el procedimiento y no tuvo la asistencia consular que requería de acuerdo a su país de origen. Entonces también es un argumento. Ahora, alguien me había preguntado, no sé si alguno de ustedes, los presentes, si la falta del llenado correcto, si el llenado insuficiente del IPH podría ser materia, fíjense la pregunta, podría ser motivo para señalar durante el control de la detención con el propósito de obtener la libertad de la persona. A ver, repito, si el IPH estuviera incompleto, si eso daría pie a conseguir la libertad de la persona, argumentándole al juez que no se cumplieron todos los puntos o los rubros sobre los cuales hay que dar esta información. Yo quiero manifestarles aquí que la falta del llenado en algunos aspectos específicos del IPH sí va a ser un tema interesante y de discusión, pero no les sería muy complejo decir que con eso sería suficiente. Espérenme, porque estoy queriendo agarrar un poquito de líquido. Si con eso sería suficiente para alcanzar una libertad, porque si es un tema de discusión, lo voy a decir lo más simple posible, es un tema de discusión por un efecto de invalidez que se puede producir en el registro, en el dato de prueba. Y ahorita lo voy a explicar más claramente. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala una serie de obligaciones a los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Lo que implica, por ejemplo, el artículo 41 en su fracción primera, implicaría una violación procesal
el que, por ejemplo, no se realice o se incumpla con el informe policial homologado. Esta sería una violación procesal importante. Ahora, no estamos hablando de que se incumpla en absoluto el IPH, sino que el IPH se presentó, pero es insuficiente en su contenido. Fíjense que el artículo 43 de esa misma ley, en el segundo párrafo, dice, el informe, aludiendo al informe policial homologado, el artículo 46, párrafo segundo, dice, el informe debe ser completo, ¿no? Adicionalmente, el 77 en su fracción 11ª dice que la policía deberá emitir informes con los requisitos tanto de fondo como de forma. Por lo tanto, es importante identificar si esas omisiones en las que incurre el agente de policía son omisiones de forma o de fondo, porque si son de forma, simplemente de forma, podría ser un tema de afectar su invalidez hasta cierto punto. Es decir, el juez podría decir, no, esto es algo que se puede subsanar o sanear, hay que requisitarlo bien y punto. Distinguir la forma del fondo para poder determinar este aspecto. Lo que llama particularmente la atención es un deber del 43 en el segundo párrafo cuando dice, el informe debe ser completo. Ahora, podría ser que el juez en la audiencia señalara que no va a considerar el IPH debido a que no está debidamente requisitado. En algunas ocasiones se hace simplemente un parte informativo y no se llena un IPH como tal. Podría ser que el juez en ese acto declare nulo, y después el Ministerio Público pueda solicitar que sean entrevistados los agentes de policía y que lo informen a través de una entrevista. Entonces, por eso es que casuísticamente tenemos que analizar cuál es la parte, cuál es la omisión y cuál es el caso concreto para ver cuál es el efecto que va a producir el que nosotros estemos invocando que no se complementó correctamente ese IPH. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué les parece? Ahora, mañana, no sé si quieren mañana, pero mañana podemos, les voy a plantear unas preguntas en relación a control de detención, porque esto va con examen y todo, ¿eh? Y vamos a hablar de qué pasa con los medios de impugnación en relación a los controles de detención. ¿Qué es lo que procede? ¿Es cierto que al vincular a proceso entonces ya cambió la situación jurídica del imputado y ya no hay nada que se pueda hacer? ¿O sí se puede hacer algo? ¿Sí es materia de algún medio de impugnación en particular? ¿Y cuál sería la vía y cuáles podrían ser los efectos que esto produce? Mañana, si les parece bien, nos volvemos a conectar 2020. Todo el mundo dice, no diga 2020 porque el 2020 nos ha ido como en feria. Yo quiero seguir utilizando 2020 para que ustedes se memoricen que a las 20:20 o el 2020, en el 2020 siempre pasa algo bueno. Y algo bueno es que nos encontramos ustedes y yo en este espacio donde podemos comentar algunas cosas interesantes que les vayan a servir en su práctica profesional. Vamos de poquito en poquito, de menos a más, porque sé que muchos de los que me siguen, algunos son estudiantes de Derecho, otros no son especialistas en la materia penal, otros sí lo son, muy destacados, por cierto. Pero yo creo que de esta manera partimos de una base de conocimiento general y después, si me hacen favor de dejarme sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, con eso vamos a crecer en la siguiente sesión. Entonces, les mando yo un cariñoso y un afectuoso abrazo, un beso y pedirles que no se olviden que a las 20:20 nos podemos seguir encontrando siempre aquí. Aunque no siempre sea de derecho, a mí siempre me va a dar mucho gusto estar con ustedes y saludarlos, ¿sale?
Solamente me dejan enviar saludos. No puedo irme sin saludar. Ya me dijeron que parezco el tío Gamboín y que parezco no sé quién. Muy buena la explicación. Saludos, Lick, desde Culiacán. Si pasan las 24 horas, el MP no procede a su libertad en el caso de que la víctima no se encontró, la tutela me la otorgan en el momento para efectos de su libertad. Ok, vamos a ir resolviendo estas porque las voy leyendo así muy rapidito. Considero que no sería suficiente el hecho de que esté mal redactado el IPH para declarar ilegal la detención. Es correcto, fíjense, podría ser motivo de una discusión para efectos de la nulidad en el dato o en el registro, ¿no? La nulidad del dato, la nulidad del dato en particular, ¿no? Que no se pueda extraer de ahí un dato determinado. Por ejemplo, en el rubro donde viene una entrevista, un testigo, pero no viene el nombre del testigo, no se dice algún aspecto, podría ser materia para nulidad, pero hay que cuidar ese aspecto. ¿Por qué? Porque al hacer este señalamiento, el juez podría decir, esto es saneable, consigan al testigo y que firme, punto. Entonces, por eso no quiero decirles en concreto un efecto directo de la nulidad sobre el IPH cuando no está debidamente requisitado, porque eso hay que analizarlo casuísticamente. No tiene ningún sentido si lo que voy a alcanzar al señalar las omisiones en el IPH va a ser que se subsane, que se corrija. En cambio, si identificamos que es una cuestión de fondo, que va a atentar contra el derecho de defensa y con ello va a afectar los derechos del imputado, entonces sí podría ser motivo de una nulidad en algún rubro en particular, dependiendo de la calidad de ese IPH, ¿no? Rolando Antonio. Muy buen tema, Alfredo, dice, gracias. Raimundo, maestra, increíble, en el estado de Sinaloa hasta el día de hoy la policía no elabora IPH en lo que a fuero común respecta. Pues hay que revisar la ley del Sistema Nacional de Seguridad, todos los requisitos que debe de contener un IPH. Puede ser que no estén elaborando el formato, pero en su contenido, en los partes informativos que ellos emiten, le dan cumplimiento hasta cierto punto al IPH y eso sería nada más una cuestión de forma. La falta de cadena de custodia podría servir en el control de detención. Miren, ahí serían discusiones para efectos de nulidad. Y puede ser que algunas nulidades tengan un efecto tan importante que puedan impactar directamente sobre flagrancia o sobre la detención en sí misma. Tendríamos que analizar ejemplos o casos concretos donde un tema de cadena de custodia, un tema de los objetos asegurados, etcétera, sí tiene que ver, sí afecta directamente con la libertad. Por ejemplo, cuando hablamos de flagrancia por señalamiento y decimos que en su poder se le encontraron los objetos. Suponga usted que a la persona fue detenida y después de ser detenida se le encuentran los objetos. En realidad, cuando nosotros podemos advertir eso, entonces esa obtención es la que se va a declarar nula y al declararse nula ya no se cumplieron los requisitos de flagrancia por señalamiento que hemos hablado en las sesiones anteriores. Falta una condición que es necesaria también, que esté en ese supuesto, que es yo veo a la persona o me la señalan más bien, me señalan a la persona, la veo, coincide, aplico el principio de mismidad, dice esta que está aquí es la misma que me describieron y a su vez observo que trae el objeto que a su vez tengo yo representado en la mente como aquel que le han robado a la víctima y entonces al identificar ambas cuestiones procedo a la detención. Pero ¿qué pasa si detengo y una vez que yo manifiesto que ya está detenida la persona, aparece el objeto? Evidentemente no se colmó el supuesto de flagrancia y vea cómo ahí un tema relacionado con el objeto sí incide directamente con el tema de la detención. Otras cuestiones
por ejemplo, si después de haber sido detenido, porque sí existe la flagrancia, se le asegura un objeto, se realiza el registro de cadena de custodia, lo que ustedes le han denominado en la práctica la cadena de custodia. Si la cadena de custodia está incompleta, no viene la cadena de custodia, va a ser motivo para que genere suspicacia en la obtención y para que tú puedas hacerlo valer en otro momento procesal seguramente. O para que tú lo puedas plantear como un tema de nulidad, pero no va a impactar en la detención. A eso me quiero referir, ¿no? Si quieren, tocamos mañana estos temas. Voy a leer sus comentarios. Si tienen dudas, tienen de hoy a mañana para que me las planteen acá. Y yo con muchísimo gusto el día de mañana hago la conexión para darles cierre al tema y dejarles unas preguntas para que los puedan básicamente autorresolver, ¿eh? Tengan en consideración que se conectan alrededor de 150, 200 personas en ocasiones cuando andan de buenas, y que no puedo yo revisarles sus respuestas, pero sí vamos a poder comentarlas en una siguiente sesión. ¿Qué les parece si nos vemos el día de mañana? Si están todos de acuerdo, nos encontramos a las 20:20, porque a las 20:20 siempre ese número 20:20 trae cosas buenas. ¿Sale? Buena vibra para todos. Un beso. Bye.